Bueno, se ha hablado A tanto la orden. de ese día, más o menos usted hurgando ahí, ¿qué fue lo que más le impactó a usted como historiador sobre estos acontecimientos del 30 de mayo? Mire, yo viví el 30 de mayo, vamos a decir, de una manera intensa, porque ya, a pesar de ser muy muchacho todavía, yo había sido ya puesto al corriente de lo que era la tiranía desde más o menos 2 años antes. Y entonces fueron momentos muy dramáticos. Por ejemplo, nosotros nos enteramos de la muerte de Trujillo en mi hogar como a las 6 de la mañana, porque un compadre de mi padre era amigo íntimo de los hermanos Fiallo, Viriato, Antinoe, Gilberto, y fue a esconderse porque un mes antes, ese era el ambiente que había, Bien. él había sido torturado en la 40 y él debió haber dicho que mi padre tenía vinculación con una red que había de distribución de volantes. Sí. No lo hizo. Fue torturado, ahí hay una historia muy interesante, él se llamaba Alfonso Lebrón, y él se fue a esconder. Desde cierto momento al otro día, él se dio cuenta, o se dieron cuenta, yo no tuve mucha conciencia de que debía irse. Y al rato de irse, por una delación de una vecina que lo vio entrar, porque ese era el ambiente que había, nuestra casa fue invadida por unos 30 individuos del Servicio de Inteligencia Militar. Es decir, que fueron momentos muy terribles porque ellos estaban convencidos de que Alfonso Lebrón, el que se había refugiado en la casa el día anterior, era Antonio Inver o Luis Amiama. Entonces a mí me ponían los calieses habitación por habitación alante, bastante alante de ellos, esperando el tiroteo. Entonces yo era como una especie de rehén de ellos. Fue algo terrible. Entonces lo que le quiero decir es que el ambiente de esos días fue terrible, pero al mismo tiempo fue el alivio, porque el que ya tenía conciencia de lo que era ese régimen espantoso, creía, es lo que yo sentía siendo un muchacho, que eso no iba a terminar nunca. De manera que es muy válido decir que el 30 de mayo es el Día de la Libertad, porque realmente se abrió una época en que por lo menos los dominicanos tenemos derecho a una serie de libertades. Primero, buenos días para usted y le doy las gracias por habernos facilitado el espacio anoche a los mocanos para la actividad que tuvimos allá. Ah, qué bien. Sí, fue todo muy bonito. Me alegro. Se habla tanto de lo bueno y lo malo de la época de Trujillo. ¿Qué aspectos, según su consideración, se podrían resaltar como que fueron positivos de ese periodo tan oscuro de nuestra historia? Mire, la historia funciona, por desgracia, en una dialéctica en que lo malo es agente de avance histórico. De Trujillo no se puede decir nada bueno, que sea beneficioso para el género humano, para los dominicanos en todo caso. Desde el punto de vista de lo ético, de la bondad como tal. No, claro, exactamente, del bienestar, de la libertad, de la tranquilidad. No, era un régimen de zozobra, donde todo el mundo tenía que ser esclavo de Trujillo. Esto era una finca de Trujillo, esto era un régimen espantoso, basado en el crimen, la opresión, la explotación generalizada de toda la población, la pobreza. Ahora bien, esa maldad implicó o se acompañó por una modernización que formaba parte de la misma agenda conveniente del régimen. Entonces la República Dominicana de 1961 no tenía nada que ver con la República Dominicana de 1930. Trujillo fue un agente de avance histórico, de modernización capitalista. Ahora, eso era bueno, no, porque se basó en la explotación de los dominicanos. Esto era una finca de Trujillo donde los salarios eran misérrimos, donde las personas tenían que trabajar en condiciones espantosas. Ahora, así el país se modernizó, porque esa es la dialéctica. Decir que eso es bueno no es lo correcto. Lo que podemos decir es que Trujillo fue un agente de desarrollo histórico. Y en ese sentido, bueno, sí, del capitalismo, que es el sistema moderno de producción. Trujillo es el campeón del capitalismo hasta el día de hoy en la historia nacional. O sea que podríamos, don Roberto, perdone la interrupción, perdón por favor. No. Podríamos decir
que no fue bueno, pero hubo cosas positivas. Bueno, positiva en el sentido que hay que reconocer de que fue un agente de avance histórico, objetivo. Sí, eso es lo que yo veo. Pero bueno, ese avance positivo de que el país se urbanizó, se empezó a industrializar, pagó la deuda externa, modernizó la agricultura, inició la urbanización, todo eso se hizo a costa de una opresión y de una explotación generalizada de toda la población. No puede ser interesante, don Roberto, ver a Trujillo como un fenómeno epocal, porque nada más no es Trujillo, América entera estaba llena de esos trujillitos, y el mundo era una Segunda Guerra Mundial y un comunismo autoritario, o sea que como que no será Trujillo un rasgo epocal, es lo que yo quiero decir. Bueno, sí, en buena medida, pero sí, había un ambiente favorable, particularmente la disposición de Estados Unidos, del imperio yanqui, de apoyar los dictadores de extrema derecha como era Trujillo. Trujillo es parte de un tinglado internacional donde los Estados Unidos prefieren la estabilidad a costa de la libertad. Entonces Trujillo sube gracias al apoyo de Estados Unidos. No es que Estados Unidos lo puso, es más complicada la cosa, pero lo apoyó desde el primer día y lo apoyó en el fraude electoral de 1930 hasta que dejó de ser un alicate conveniente para el sistema. Entonces sí, forma parte de una época, usted tiene toda la razón. Pero bueno, esa época, en esa época de América Latina, de una serie de dictadores apoyados por Estados Unidos, Trujillo representó la culminación. Es decir, Trujillo era el dictador con más capacidad, con más visión, con más estabilidad, más control. No había nada parecido. La dictadura de Trujillo fue algo muy sui generis. Señores, el 10% de toda la riqueza de este país estaba en manos de Trujillo. Controlaba el 66% de la industria azucarera, el 40% del resto de la producción industrial, 8 millones de tareas de tierra. Es decir, era una cosa terrible. Esta era una finca de Trujillo. Entonces sí, época, pero al mismo tiempo peculiaridades de un país muy atrasado que en ese momento permitía un Trujillo. Hoy día eso no es posible porque claro, el Trujillo mismo cavó los cimientos de su estabilidad. Entonces, bueno, se fue creando una clase media, una burguesía que no solamente dependía del régimen, hasta que esos sectores, bueno, pues ya vieron que Trujillo era inconveniente y se creó un movimiento a la instancia de la Revolución Cubana que ya dio lugar a la caída de Trujillo el 30 de mayo. Entonces, Casá, saludos. Osiris Saludos. Mora, de este lado. ¿Se puede decir entonces que la dictadura de Trujillo, en medio de todas esas o de esas otras dictaduras que habían, se puede decir que la de él fue la más sangrienta, la más sanguinaria? Con diferencia, claro que sí. Miles de dominicanos perdieron la vida producto de la opresión trujillista. No 2 o 3, sino miles de personas. O sea que lo de Trujillo fue un horror. Y todo lo que se diga en sentido contrario no responde a la verdad. Se dice, escúcheme, se dice que el día de su muerte muchos lo lloraron. Oh sí, claro que sí. Una parte del pueblo creía en Trujillo, claro que sí, era parte de todo ese tinglado de una dictadura completa que se basó en la ignorancia y en el miedo, porque era una adhesión también condicionada por el miedo generalizado. Señores, hay que haberlo vivido, parece que ninguno de ustedes lo vivió, yo soy más viejo que ustedes, pero yo lo viví y puedo decirles que era un miedo interiorizado y que en sectores como el campesinado, que era el 70% de la población del país, era todavía mucho mayor. Señores, yo me disculpo ahora, pero ahora recibo una persona porque esto ha sido improvisado. Le doy las gracias. Muchas gracias. Y nada, pues a usted, ha sido un placer. Igual para muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias.